Es una pregunta muy variable entre nosotros, ¿verdad? Porque no todos en este momento necesitamos lo mismo del Señor. A lo mejor unos necesitamos consuelo, otros necesitamos fortaleza, otros necesitamos ánimo, necesitamos, usted sabe, ¿verdad? El Señor puede suplir cada una de esas necesidades y pues Él está en esta mañana. No sé cuántos lo crean. Si no ha podido sentirlo, le motivo a que disponga su corazón y en esta mañana podamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Le parece? ¿Cómo no me acompaña? Gracias a los hermanos músicos. ¿Cómo no me acompaña a hacer una oración para preparar nuestro corazón? Muchas veces venimos con ruido en nuestra cabeza, venimos con pensamientos a lo mejor innecesarios a la casa del Señor. Pero la oración siempre funciona como un filtro. Nos ayuda a, por así decirlo, meter en cintura a nuestra mente, a nuestro espíritu, decir: hey, estás en la casa del Señor, necesitas ponerte las pilas, por así decirlo. Entonces vamos a orar en esta mañana y pongámonos en las manos del Señor. Póngame en las manos del Señor a mí también, para que esta palabra que he preparado esta mañana pueda ser de bendición para su vida como lo fue para la mía. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú estás aquí. Tú estás en este lugar. Podemos sentir tu presencia abrazando nuestros corazones y queremos, Dios mío, en esta hora repetir de nueva cuenta que hemos apartado esta cita contigo, este pequeño tiempo, estas horas que invirtamos en tu casa para encontrarnos contigo, para escuchar de tu palabra, para permitir que tu Espíritu abrace nuestro corazón y abrace nuestra vida y supla la necesidad específica que en esta mañana venimos necesitando como hijos tuyos, Señor. Gracias te damos por estar en este lugar. Te damos toda la gloria y toda la honra porque tú la mereces. Y queremos, Señor, disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu para que tú ministres la palabra que tengas para nosotros. Señor, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así como está de pie, hermano, le invito a que me acompañe a su Biblia, las Sagradas Escrituras, al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo número 14, versículos del 10 al 15. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 15. Cuando lo tenga, me dice un amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y mientras encontramos la palabra del Señor, también aprovechamos para alabar al Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, que lo merece. ¿Lo tienen ahí, hermano? Acompáñeme con su vista a partir del versículo 10. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Leemos juntos esta última parte del versículo, a la de 3, hermanos. 1, 2, 3. Di a los hijos de Israel que marchen. Aleluya. Ocupe su lugar, hermano. Estamos ante
un pequeño fragmento de la historia del pueblo de Israel. Sabemos que casi varios libros del Antiguo Testamento tratan acerca de este pueblo. No necesariamente en su salida del pueblo de Egipto todos, ¿verdad? Sino en su faceta de esclavitud, en su faceta de libertad, a lo mejor en la faceta de las generaciones que siguieron al pueblo de Israel. Pero quise aislar, por así decirlo, este pequeño fragmento que ministraba mucho mi vida. A medida que iba escuchando, estaba presente en las predicaciones que se han compartido desde que regresamos a la casa del Señor, podía ver que en los hermanos había el mismo sentir que yo tenía para esta mañana. Dije, Señor, bueno, no quiero ser negativo, decir que me están quitando las ideas, sino quiero verlo como que están preparando el terreno, me están construyendo para yo dar la palabra también. Y yo me gozaba con la palabra del Señor, que escuchaba de los hermanos que predicaban en días anteriores, pero me llamó mucho la atención una frase que mencionó nuestro hermano Uriel el domingo que predicó, que todos al inicio del 2020 pensábamos que iba a ser un año excelente, ¿verdad? Perfecto. La visión perfecta, el 2020. Y cuando escuché esa frase dije, Señor, bueno, a lo mejor sí nos diste la visión perfecta de cómo estaba la situación del mundo. Y nosotros lo tomamos por el lado negativo. Pero bueno, hermanos, el 2020, la visión perfecta ya no está. Estamos en el 2021, nuevos retos, nuevas expectativas, quizá nuevos problemas que tengamos que enfrentar. Y haciendo un poquito de recuento, recuerdo que el 2020 también me tocó predicar iniciando el año. Entonces digo, Señor, válgame, son puras bendiciones tuyas y hay mucho compromiso de mi parte, ¿verdad? Yo creo que los hermanos se van a fijar mucho en cuando prediqué el inicio del 2020 y ahora el inicio del 2021. Pero damos gracias a Dios porque nos permitió llegar hasta básicamente el último día de enero de este 2021 y rogamos al Señor que nos siga fortaleciendo a lo largo de este año. El pueblo de Israel estaba en un intermedio en el cual no lo podemos identificar ni como esclavo ni como libre. ¿Por qué? Bien habían salido de Egipto. Estamos ante la misma esencia del inicio del Éxodo. Ustedes saben que Éxodo, o si no lo sabían, bueno, parafraseando, significa traslado, significa pasar de un estado a otro. Y estamos viendo en este momento que el pueblo de Israel estaba comenzando su éxodo a la tierra prometida. Pero no eran ni esclavos ni libres. Acababan de salir de Egipto, pero aún no conquistaban el inicio de su libertad. Y básicamente vemos este pequeño fragmento rodeado de muchos acontecimientos. Si alguna vez ha leído la palabra del Señor, si se ha puesto a analizar el libro de Éxodo, vemos que previo a este acontecimiento, a este pasaje, pues hay muchas señales de parte del Señor. Plagas, trato directo con Moisés, trato directo a lo mejor con el faraón a través de Moisés. Y posterior a ello vemos que ya es un pueblo completamente distinto, un pueblo completamente libre, ya luchando por la tierra prometida que el Señor les había dicho que les daría. Pero en este instante sucede algo muy importante y que cabe resaltar. Por eso es que quise aislar solamente estos versículos. Vemos a un pueblo de Israel sin esclavitud, pero sin libertad. Y podemos analizar que en este momento quizá estuvieran sufriendo un problema de identidad, por así decirlo. Bueno, sigo siendo esclavo. No, pues todavía no superamos las dificultades. Bueno, sigo siendo, o ya soy libre, no, pero el pueblo de Egipto está atrás de mí. Entonces, ¿qué soy? Muy probablemente algunos del pueblo de Israel tuvieron este conflicto, este dilema en cómo considerarse un pueblo esclavo, un pueblo libre, pero el Señor seguía estando con ellos.
Ya les había dicho a través de Moisés que los iba a liberar. Ya les había prometido que iban a ser completamente libres del yugo de la esclavitud de Egipto, pero en este momento podemos ver que no estaban viviendo esa promesa todavía. Es por ello que en esta mañana, quiero hablarles un poquito acerca de cómo redimensionar nuestra fe. ¿Cómo redimensionar nuestra fe? En el diccionario no existe esta palabra. Redimensionar no se encuentra como un concepto en sí, sino que realmente la palabra que encontramos en el diccionario es la palabra dimensionar. Y los que alguna vez han trabajado con medidas saben que dimensionar es establecer o delimitar un espacio que se va a trabajar o un área que se va a tratar para cierto fin, para cierto propósito que se debe de preparar para que cumpla las expectativas. Eso es dimensionar. Ahora, si utilizamos, algo de reglas gramaticales del español, si le adjuntamos el prefijo re, quiere decir volver a establecer las medidas. Quiere decir que ya había sido delimitado un espacio, que ya había sido hecho a lo mejor los cálculos, las medidas, a lo mejor la lógica matemática que algunos poseen más fuertes que otros para realizar ese trabajo, pero hay que redimensionarlo, hay que volver a realizar ese cálculo. Redimensionar no solamente hace referencia a cuestiones que se pueden tocar, hermanos. Si bien ciertamente es la aplicación más común que vemos, hay que dimensionar este terreno, hay que dimensionar el área a lo mejor de esta iglesia, yo que sé, para realizar algún proceso, pero también se puede utilizar para áreas intangibles. Redimensionar la magnitud de un problema, redimensionar la magnitud de un compromiso, redimensionar la magnitud de infinidad de situaciones. Es por ello que les quiero compartir un poco acerca de lo que el Señor ministró en mi vida en el hecho de redimensionar nuestra fe. Muchas veces, hermano, nuestra fe necesita ser aumentada. Hay situaciones en la vida que a lo mejor con nuestra fe que poseemos en este momento nos hemos visto solventados, por así decirlo. Y vemos hacia atrás y decimos, ay Señor, de panzazo, ¿no? Decimos muchos. Pero de repente hay ocasiones en las cuales nuestra fe pareciera no ser suficiente. Vemos demasiado grande aquello que tenemos que confrontar y decimos, Señor, aumenta mi fe. Redimensiona mi fe. ¿Qué me falta para creer aquello que puedo superar este problema con tu ayuda, esta situación? Y el pueblo de Israel se encontraba en esta situación, en este dilema. Estuve observando un poco de la geografía, por así decirlo, donde se llevó este acontecimiento, porque si leemos versículos atrás, menciona unos lugares ahí, unas locaciones. Entonces, dentro de la investigación que estuve haciendo, encontré una pequeña imagen, la cual decía, más o menos aquí es donde el pueblo de Israel estaba en esta encrucijada. Y sí la tenían muy difícil, hermano. Déjeme le digo, no había alcanzado a comprender la magnitud del dilema en el que estaban, pero viendo esta foto dije, válgame Señor, sí la tenía difícil el pueblo de Israel. Solamente había un camino de entrada a ese lugar. Donde comenzaba el camino, se elevaba, no sé si llamarlo un despeñadero o una elevación geográfica, lo cual hacía que donde estaba el pueblo de Israel fuera la orilla del mar. Por lo tanto, el pueblo de Egipto venía por ese único camino y donde estaba el pueblo de Israel estaba rodeado por agua. Y no les quedaba más que quedarse ahí o tratar de escalar, ¿verdad? Y ante una situación tan tensa como esta, digo, Señor, algo quieres enseñarnos, algo quieres que nosotros
veamos en este pasaje. Y es por ello, hermano, que las situaciones que nos permiten entrar en el proceso de aumentar o de redimensionar nuestra fe, el primero que vemos en esta parte de la historia del pueblo de Israel es el manejo del temor. A medida que la hermana Araceli dirigía, digo, Señor, bueno, pues no cabe duda que tú quieres que hable de alguno de estos aspectos. El manejo del temor es un sentimiento que nos inquieta. Se dijo en la dirección, ¿cuántos han tenido temor alguna vez? Yo creo que hasta nos da temor admitirlo, ¿no? Si yo les dijera, levante su mano el que ha sentido temor, ¿cuánto la levantarían, hermano? Les dio temor levantarla. Amén, hermano. Hemos tenido temor alguna vez en nuestras vidas. Y es difícil manejarlo, porque es un sentimiento que inquieta, es un miedo que provoca sí o sí la necesidad de correr. Eso es el temor. Y nos lleva a tratar de evitar o rechazar el momento de nuestra vida que estamos viviendo. ¿Ya se siente más identificado? ¿Alguna vez hemos sentido temor? Dentro de las ciencias, a lo mejor que estudian un poquito las emociones, los sentimientos, catalogan al temor como una emoción primaria. Y quiere decir que conforma sí o sí parte de nuestra humanidad, por así mencionarlo. Vamos a tener temor alguna vez en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel, en ese preciso instante, tenían temor. La palabra del Señor dice que temieron en gran manera. Ya que le agreguen el prefijo o el adjetivo calificativo de gran manera, quiere decir que era un temor bastante grande, un temor bastante marcado, un temor bastante fuerte, que muchos de nosotros a lo mejor en ocasiones no sabemos manejar. Ese sentimiento inundó el pueblo de Israel. Estamos hablando arriba, no investigué el número exacto, pero fácil arriba del 1,000,000 de personas temiendo por sus vidas. No me quiero imaginar, bueno, pues el ruido que se escuchaba, ¿verdad? Cuando alguien teme, a lo mejor algunos guardan silencio, pero la mayoría de nosotros estamos o respirando agitados o estamos tratando de buscar la solución. Algunos otros gritamos. Bueno, esta cantidad de personas estaban temiendo por sus vidas. Y podemos decir que su temor estaba justificado. Primero que nada porque se encontraban rodeados, geográficamente hablando. O nadaban, o se rendían, o comenzaban a escalar, pero pues sus probabilidades eran muy pocas. Estaban cercados por el pueblo de Egipto. Y número 2, temían porque sabían que no eran rivales para el ejército del faraón. La palabra del Señor ahí describe que Faraón envió a sus mejores caballos, los mejores carros de guerra, los mejores guerreros a perseguir al pueblo de Israel, porque decía, ¿por qué lo dejé ir si ellos eran una fuerza de esclavitud muy grande? E Israel ya llevaba tiempo caminando. Usted sabe que llevaban hombres, mujeres, niños, niñas, ganado, sus pertenencias, lo que habían tomado del pueblo de Egipto. Yo creo que iban cansados, iban a lo mejor fatigados. Ya no investigué muy bien cuánto tiempo llevaban caminando, pero en fin, no eran rival para el ejército de Egipto. Su temor estaba justificado, pero podemos ver que el pueblo de Israel, su primera reacción fue ¿cuál, hermano? Dice el versículo 10, y clamaron a Jehová. Sabían quién tenía la solución, sabían quién los iba a salvar. Es por eso que cuando temieron dijeron, vamos a clamar a nuestro Señor, vamos a clamar a Jehová. Lo malo es que no se quedó solamente ahí. Si avanzamos versículos posteriores, vemos que después del clamor vino el reclamo, empezando en el versículo 11. Y los reclamos iban con direcciones.
no iban al aire a ver, yo creo que todavía no existían las indirectas que hoy en día son súper usadísimas por todos nosotros, ¿verdad? En aquel entonces quizá no había ese tipo de comunicación, sino que sus reclamos iban directamente hacia Moisés. Moisés, ¿por qué esto? Moisés, ¿por qué esto otro? Moisés, ¿por qué estamos en esta situación si anteriormente estábamos mejor? Todos sus reclamos apuntaban a que Moisés era el culpable de su situación. Estamos a punto de morir, ¿por quién? Pues por culpa de Moisés. ¿Qué estamos haciendo aquí? No sé, pues pregúntale a Moisés a ver qué te dice. Sí clamaron al Señor, confiaban en su Dios, pero les faltaba fe. Y es muy común que cuando nos falte a lo mejor una pizca de fe, un granito de mostaza de fe, como dice el canto, busquemos culpables a nuestro alrededor. Y el pueblo de Israel apuntaba a que Moisés era el culpable. Estaban temerosos de lo que les podía suceder. Si analizamos la persona de Moisés, podemos ver que él también tenía razones para estar temeroso. Formaba parte del pueblo de Israel. Si bien había nacido por adopción, por así decirlo, había crecido en el pueblo de Egipto, no era egipcio de nacimiento. Bien si el faraón decía exterminen a todos los judíos, a todos los hebreos, quizá también lo hubieran junto con todo el pueblo. Primera razón. Segunda, él era el líder del pueblo. Él era el que los iba guiando y hasta ese momento no le había sido revelado cómo iban a salir de ese problema. Moisés no sabía que el mar se iba a abrir. Si el Señor le había dicho, voy a salvar a mi pueblo, los voy a sacar del yugo de esclavitud, pero no le dijo, mira, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer esto otro. Moisés no conocía los detalles de la salvación. Estaba viendo el mismo mar enfrente que el pueblo de Israel y estaba viendo al mismo pueblo de Egipto detrás de ellos, listos para atacar. Moisés también tenía razones para tener temor. Pero sin embargo, él declaró en versículos siguientes, no temáis. No temáis. El hecho de que Moisés haya confiado en una manera completamente ciega en el Señor refleja que el temor puede ser manejado de diferentes maneras. Si bien el temor lo vamos a tener sí o sí, hermanos, hay momentos de nuestras vidas que van a inundarnos de temor, que van a permitir que quizá nuestras decisiones apunten hacia ese temor que nos está gobernando, pero nosotros podemos decidir cómo manejamos ese temor. No lo podemos evitar, pero sí podemos definir el grado de gobierno que tiene sobre nuestras vidas. El temor es dominable, pero nunca lo vamos a dominar solos. Solo no podemos. El Señor está con nosotros. Y si confiamos en Él y damos realce a esa confianza en lugar del temor que nos está ofreciendo la situación, el problema, el dilema, la encrucijada, créame que Él traerá un resultado benéfico para nuestras vidas. Pero debemos de manejarlo correctamente. Número 2, para entrar en el proceso de redimensionar nuestra fe, también hay que vigilar nuestras acciones. Es una regla que nuestras acciones reflejan lo que ya sucedió en nuestro corazón. Muchas veces decimos y caemos en el error de seguir a ciertas doctrinas que dicen, es que tu cuerpo cochino tomó esta decisión. No, es que ya pasó en tu corazón. Ya lo cavilaste, ya lo pensaste. Y tus acciones reflejan solamente lo que tu interior ya pensó. Sí o sí, nuestras acciones reflejan lo que nuestro corazón ya meditó. Y el pueblo de Israel estaba siendo presa del temor tanto que querían realizar acciones que, válgame, si nos ponemos a pensar lógicamente, no correspondían
a lo que habían recibido de parte del Señor o a lo que habían vivido en versículos en capítulos anteriores. Si bien habían logrado salir físicamente de Egipto, porque ya no se encontraban en los dominios de Egipto, Egipto los andaba persiguiendo. Si bien habían salido físicamente, Egipto seguía en sus corazones. Todavía tenían mentalidad de soy un esclavo, soy propiedad de Egipto. Fue bueno mientras duró la promesa de la libertad, pero Egipto nos alcanzó, ya no hay nada que hacer. Esa mentalidad gobernaba el pueblo de Israel. Anhelaban tanto más que la libertad regresar a Egipto. Era más viable para ellos regresar a su estado posterior que decir, bueno, Señor, pues si me van a matar, pues que me maten en tu nombre. Que Dios nos ayude, hermanos. Es un momento peligroso cuando nosotros empezamos a pensar que estábamos mejor antes que lo que estamos ahora. El pueblo de Israel quería regresar a Egipto. Era tan fuerte esa sensación que distorsionaban la realidad que vivían, al grado de decir, estábamos mucho mejor siendo esclavos de Egipto. Mejor nos era servir a Egipto que morir aquí afuera, solos. Y por si fuera poco, ¿verdad? El pueblo quizá estaba dirigiendo de manera muy hostil estas acusaciones en contra de Moisés. Y yo creo que muchos de nosotros ya hubiéramos explotado, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se consideran los famosos mechacort, hermanos? ¿Y sabe qué significa eso? Que no le pueden decir algo porque usted ya está con los guantes puestos y duro, ya tiene mucha experiencia. Si Moisés hubiera sido uno de nosotros, él ya hubiera perdido sus cabales. Que se les hubiera dicho, ¿saben qué, pueblo de Israel? Pues ustedes hagan lo que quieran, si quieren regresar aquí, váyanse, no, nadie los tiene aquí. Pero en cambio Moisés solamente lo que les dijo es no temáis. Fueron las palabras que salieron de su boca, les decía, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Otra versión dice, estén tranquilos, firmes o quietos. Y bajo la sensación de una emoción de temor, que nos digan, calmado, es lo peor que pueden hacer. ¿Cierto o falso, hermanos? Si alguien está desesperado y que alguien te diga, calmado, cálmate, vamos a pensar primero. Yo creo que en lugar de echarnos agua, nos echan gasolina y ardemos más rápido. Moisés les dijo, quietos, calmados, no hagan nada y observen. Palabras que quizá al pueblo de Israel lo hubieran llevado del temor a la desesperación ya. Porque no les estaba diciendo hechos, no les estaba diciendo, miren, va a pasar, miren, va a suceder, miren, el Señor va a hacer. Moisés sabía que los iba a salvar, pero no sabía cómo. Y aún así él dijo, quietos y observen. En una situación de temor, en una situación de desesperación, la cual no nos permite muchas veces comprender que el Señor es el que está hablando a través de las personas. Era Dios hablando a través de Moisés, recordándoles que les había dicho, yo te voy a sacar. ¿Cómo no te lo quiero decir? Pero tú vas a salir de Egipto. Quieto y observa lo que haré. A estas alturas, muy probablemente, si formáramos parte del pueblo de Israel, nosotros ya hubiéramos pensado 1,000,000 de soluciones. En un comentario que encontré ahí en la red, pude ver al pueblo de Israel, la desesperación lo hubiera hecho que se tirara en el piso sin solución alguna. Muy probablemente el miedo en el pueblo de Israel le hubiera dicho, corre,
a ver cómo le haces, pero corre. La impaciencia quizá ya le hubiera dicho al pueblo de Israel qué deberían hacer. Híjole, pues voy a correr para que no me alcancen, voy a con lo que traiga en la mano, al primero que se me ponga enfrente, algo le voy a hacer para que no me mate. Y la presunción les hubiera dicho, pues aviéntate a nadar, mijo. Yo sé que vemos algunos que no sabemos nadar, espero no ser el único, ¿verdad? Pero si en una alberca en ocasiones no sé nadar, ahora imagínense en un mar, pues no, ya. Aunque dicen que flotan, ¿verdad? Pero yo creo que la desesperación nos hace muy pesados y nos empezamos a hundir. La presunción le hubiera dicho al pueblo de Israel, pues aviéntate a nadar, no hay de otra. No puedes regresar por el camino que venías y tienes el mar enfrente, nádale, a ver qué sucede. Aún a pesar de estar en situaciones tan fuertes, tan tensas en nuestra vida, muchas veces la palabra del Señor simplemente nos insta que estemos firmes en el lugar en el que estamos y conservemos la calma mientras Él revela lo que va a hacer. Es una prueba durísima, hermano, esperar en el Señor. Pero es la situación perfecta para que nuestra fe crezca. Y mucho más cuando somos capaces de decirle a un hermano en problemas, teniendo nosotros un problema, hermano, confía. Hermano, el Señor tiene todo en control, siendo tú consciente que tú estás en un dilema. Esa es la posición en la que estaba Moisés. Moisés tenía el problema también. No sabía cómo iba a manejar Dios esa situación. Tenía un problema. Pero aún así, a personas que tenían el problema les dijo que no teman, confíen, el Señor va a hacer, el Señor va a obrar, el Señor va a sacarnos de aquí. No sé cómo, tengo un problema, yo también, pero estoy seguro que el Señor te va a sacar. Esa es parte de la labor del liderazgo, hermanos, en aquel tiempo y ahora también. ¿Qué pasaría si Moisés hubiera reaccionado de la misma manera que el pueblo? El Señor ya nos ha abandonado, el Señor ya no me ha dicho nada de lo que vamos a hacer aquí. ¿Usted cree que el pueblo hubiera creído? No, hubiera sido el tiro de gracia para que el pueblo de Israel ahora sí entrara en pánico, literal. Dijera, bueno, el Señor ya no tiene nada que hacer con nosotros. Lo prometió solamente por decirlo y no lo va a cumplir. Pero Moisés reaccionó de otra manera. En nuestra vida vamos a enfrentar muchas situaciones de esta índole. No quiero caer en el extremo de profetizar, ni de asegurarla, ni nada por el estilo. La verdad, deseo que ninguno de nosotros enfrentemos una situación de vida o muerte de esta magnitud, en el cual realmente solamente tengamos al Señor como nuestro respaldo. Pero si alguno de ustedes ya lo ha experimentado, yo creo que el Señor le ha dicho al grito abierto, aquí estoy contigo. En nuestra vida vamos a enfrentar situaciones en las cuales no tengamos salida aparente, en las cuales no tengamos un plan de respaldo, un plan que nos asegure la victoria, que nos asegure que vamos a salir de aquel problema, de aquella situación, de aquel dilema. Y lo único que tendremos es a Dios de nuestro lado. Muchas veces eso es lo que hace falta en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando todo nos va bien, es difícil confiar en el Señor. Pero cuando todo nos va mal, es cuando nos lo queremos comer, ¿verdad? Estamos orando, ahora sí venimos a la oración, ahora sí venimos a congregarnos, ahora sí ponemos atención, ahora sí queremos, llenamos y llenamos y llenamos a lo mejor la urna de las peticiones, porque tenemos problemas, y cuando todo nos va bien, Señor, eres lo último que me importa. De nosotros dependen esas situaciones si nos dejamos cegar por la incertidumbre. El Señor ya ha dicho lo que iba a hacer con nosotros. El Señor ya ha prometido a dónde nos va a llevar. Él quiere que lleguemos a su reino.
Él quiere que lleguemos con Él, que estemos a la mesa disfrutando de las bodas del Cordero en aquel día. Él anhela eso. Y de nosotros depende si confiamos en Él, a ciegas, por así decirlo. Pero créame, hermano, que si se anima o si nos animamos, me incluye en esta palabra, a confiar en el Señor sin ver nada, el Señor nos va a decir: tranquilos, estad quietos, que yo pelearé por ustedes. Solo calma, solo quédense quietos. Y en otras ocasiones el Señor nos va a decir: marcha, no ves nada, no sabes si te vas a caer, no sabes si te vas a topar con una pared, pero yo te digo, yo pelearé por ti, te digo que avances. Ese es el Señor de nuestra confianza. Ese es el Señor que nos ha llamado. Ese es el Dios que lo salvó aquel día, a usted y a mí. Para terminar, quisiera leerle un versículo que se encuentra en Isaías 43. Ministró mucho mi corazón y me da pie para motivarlo a que en esta hora permita que el Señor examine su fe, examine la dimensión de lo que usted confía en el Señor y que le haga ver que muchas veces necesitamos aumentarla o nos quedamos enanos espiritualmente, por decirlo de alguna manera. No hemos desarrollado, no hemos evolucionado nuestra fe. Dice Isaías 43, 2 y 5: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. El 5 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. El Señor no te dijo que no ibas a pasar por problemas, dijo: yo voy a estar contigo. El Señor no te dijo que no ibas a tener dificultades en la vida, dijo: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Por lo tanto, no tengas miedo. Le invito en esta mañana a que se ponga sobre sus pies. El Señor está en este lugar. Cuando escucho estas palabras, a mí me dan ganas solamente de llorar. Que en muchas ocasiones nuestras dudas opacan el poder de nuestro Dios. Muchas ocasiones nuestro temor es más alto, más aturdidor que la voz de nuestro Dios diciendo: calma, aquí estoy contigo. Hay lluvia, hay tormenta, pero sigo aquí. Voy caminando sobre el mar para encontrarte en medio de la tormenta. Hermano, en esta mañana el Señor nos recuerda que el temor no es digno de hacerle caso, que sí lo va a tener, que sí lo va a sentir, que sí va a pensar que hay un momento en su vida en el cual no tiene salida de aquella situación, pero el Señor le dice: confía, clama a mí y aquieta tu corazón, porque yo voy a hacer lo que ya he predeterminado.